Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir: esta es una generación malvada. Pide un signo, y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas, queridos amigos, en este capítulo 11, se dan cuenta qué lindo que es, ¿verdad? Porque la gente siempre quiere signos, ¿verdad? Quiere signos. Ya sé. Ya oigo ya poco y no ya, ay, son los signos, parece que tenemos que estar ahí. Sé que muchas veces a duda llevas a la gente allá, ¿verdad? O uta beteína y cuaimaba, fulano, uta moitea, ambuey. Y entonces ya baitegue, porque peor con un espíritu especial. Y andemos un güera pata, o el espíritu de Dios. En fin, queridos amigos, es una cuestión, ¿verdad? Algunas veces para mí es preocupante, porque quiere decir que nos falta madurar y crecer mucho más en nuestra fe. Quiere decir que nosotros tenemos todavía en nuestra mente un Dios muy primitivo, un Dios muy fetichista. El fetichismo, queridos amigos, quiere decir que se lleve de ya habla ella debe, como los dioses griegos, lleva que tira rayos y le convierte a una hormiguita en un elefante. Y le convierte, no sé, al ratoncito en un conejo. No, queridos amigos, no. Y ya entonces, lleva que los signos son los que nosotros recibimos continuamente en nuestro caminar. Los signos de benevolencia, los signos del amor, los signos de nuestra libertad, los signos cómo nosotros vamos actuando, queridos amigos, tanto en positivo como atención, como también nosotros somos los que damos los signos negativos. Bueno, eso después tienen todos sus nombres también, ¿verdad? Desde el hebreo y desde el griego principalmente, que son los lugares de donde nosotros acunamos y trabajamos, etcétera, toda la vida religiosa, tanto del judaísmo como del cristianismo, ¿verdad? Por ejemplo, Satán ese es un verbo, Satán, tentar quiere decir, ¿verdad? Satanás quiere decir tentador, entonces, ¿quién es el Satanás? Satanás el tentador, pero no, queridos amigos, simplemente alguien ahí, físico que está. Yo una vez dije así, ¿verdad? Y entonces me dijo, pero el catecismo de la iglesia y Jesús mismo dice que es una persona. Bueno, muy bien, una persona, pero ¿en qué sentido? Prosopon, queridos amigos, el griego, me entendés, porque alguna vez ya entendéis. Persona, personare, sonar a través de. La campana suena, resuena, pero ¿a través de qué? De ese metal. Personare, prosopon quiere decir que el mal suena a través de vos. Vea que dice persona. Por eso nosotros decimos, vos sos una persona, él es una persona, cada uno somos diferentes, porque la fuerza que nosotros transmitimos suena a través de nosotros. Yo sueno de una manera, yo sueno, prosopon, persona, yo soy una persona, vos sos otra persona porque vos sonás de otra manera, vos sos otra manifestación, vea que la dice la persona, ¿entiendes? Entonces cuando te dice que el diablo, Satanás, el demonio, es una persona, el prosopon, quiere decir que nosotros, entre comillas, sonamos
con el mal. Ñande entonces la llamó capuena, ñande la llamó pananágina al Satán, ñande la llamó pananágina al daimón, ñande la llamó pananágina al diablo, etc. Entonces, querido amigo, estos elementos, si nosotros no sabemos, después inventamos cualquier estupidez, ¿entiendes? Así que llegó a poner allí la Hanway se venían de Yara las diseñas de Peñero Pibe ayer. Entonces aquí, ¿qué es lo que está pasando? Jesús se enoja justamente por eso. Imposible. Esta es una generación malvada. ¿Por qué? Y porque pide un signo. Ahí ponerse, y no le será dado porque reí pecata upea eso. Reí pecata porque andas ahí upea. Quiere decir que no entendéis cómo Dios se manifiesta o cómo el mal se manifiesta. En síntesis, Dios se manifiesta a través de vos, a través de tu comunidad. O Dios se manifiesta a través de vos, a través de tu comunidad. Entonces por eso le dice, no le será dado otro signo más que el de Jonás. Aquí cuando está diciendo eso, queridos amigos, simplemente nos está diciendo que cada uno de nosotros somos lo que hacemos sonar, manifestamos la presencia del Señor. De la Yayeya, cuando de Yarala y Poshina, es una generación malvada. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, porque él pues va a predicar, es el que suena, es el que se va, el que se anima y le dice, peña convertí, porque en la peña convertíamos, o uta peña y rayo pemanos bata, porque penda peña poigina, ¿entiendes? Entonces ellos escuchan y se convierten. Así también, dice el Hijo del Hombre, lo será para esta generación, es decir, cada uno que en la medida ñande, entonces yaguerú peñande yarañe peñandere coebe. Añamos arambía y cualcántero de y ciertamente que las consecuencias de la presencia de Dios se realizarán en nuestra vida. Queridos amigos, pidamos esta gracia. Después viene otro ejemplo más, la reina del sur, etcétera, etcétera. Y todos estos elementos, incluso estas personas, dice el día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra nosotros y nos condenarán. ¿Por qué? Porque naña entendé, tenan naña entendesei. El Señor nos está hablando, peñan de Yara o uñan de Ina con estos signos, todo lo que estamos haciendo. Juan va con radio, televisión, cuanto misa, amigo, amistad, charla, diálogo, todo eso es un prosopon, es una manifestación que se hace a través de ¿quién? Y se hace a través de tu papá, de tu mamá, de tu abuela, del país, de tu vecino, de quien sea, queridos amigos. Pero esos son los signos que verdaderamente nos tienen que llegar al corazón y nos tienen que decir, yande Yara, dereme ese signo y ponaitea, lleva y catuahuaisa, ame un paso hacia adelante en mi camino de conversión. Que así sea. Que así sea.